Perfecto, ya. Bueno, bienvenido a todos de nuevo a nuestra reunión semanal del IA Lab. Espero que estén muy bien, espero que no estén demasiado presionados con sus deadlines de ICLR, lo que yo entendería al respecto. Y hoy vamos a tener una súper presentación de uno de nuestros profesores del lab, que es Marcelo Mendoza, que nos va a contar un poquito de su trabajo en detección de polarización y controversia en redes sociales. Para los más nuevos, Marcelo es profesor de la Universidad Técnico Federico Santa María. Hizo, bueno, perdón un poquito aquí, me perdí. Realizó también un postdoc en Yahoo Research. Bueno, es ingeniero civil electrónico, magíster en ciencias de la ingeniería de la UTFSM. Y también sacó su doctorado en la Universidad de Chile, mención computación. ¿Ya? Y fundamentalmente él ha estado también ligado ahora con el Instituto Milenio del Fundamento de los Datos, y lo que más le interesa a él es el tema de text mining, information retrieval y data mining en redes sociales. Y por eso también se explica un poquito su participación con lo que está haciendo Charlie, para los que cachen lo que está haciendo Charlie. Y eso, pues, así que por favor, Marcelo, dale con tu presentación, que suena súper interesante. Muchas gracias por venir. Gracias por la presentación. ¿Se ve la presentación que estoy compartiendo? Sí, se ve perfecto. bien, Marcelo. Perfecto, ya. Puedo comenzar. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que Álvaro ya estuvo comentando algo de qué se trata este trabajo. Este es un trabajo en conjunto con Álvaro Denis y quien les habla, en el contexto de nuestra colaboración en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Lo primero que tendría que contarles, que es importante, que sirve para motivar la necesidad de realizar este trabajo, tiene que ver con algunos antecedentes de redes sociales y polarización. Si uno se remonta quizás a los primeros trabajos en redes sociales, antes de que se desarrollaran las redes sociales en línea, con el advenimiento de la web 2.0, uno podría encontrarse con el trabajo de Zachary, que es un trabajo clásico en redes sociales, en el cual él estudió el modelo de flujo de información para analizar qué tipo de efectos tenía esto en la formación de grupos. Entonces, en ese trabajo lo que hizo fue observar cómo se relacionaban las personas en un club de karate y observó si es que ellos en realidad tenían algún tipo de relación fuera de ese club, de ese aspecto. Y lo que determinó a partir de su información es que las relaciones que se daban fuera del club de karate finalmente tenían que ver con mayores grados de afinidad entre los participantes de ese club. Después de un tiempo, eso devino en que el club se separó en dos comunidades, una en torno a cada uno de los líderes de esa comunidad, que está mostrado aquí con esos nodos rojos y azul más oscuros, y que tenían a su vez también mayor tipo de interacción con el resto de los usuarios. A lo que llega y la conclusión de ese trabajo es que básicamente cuando las personas se relacionan en grupo, lo que tienden a hacer es a clusterizarse y a formar comunidades más pequeñas. Y finalmente las redes sociales, antes del advenimiento de la web, fundamentalmente lo que se podía observar era eso, que lo que estaba pasando era que las personas se separaban, no tendían a relacionarse entre todos, sino que formaban grupos más pequeños de afinidad. Este otro trabajo, un poco más reciente, realizó un experimento similar en una escuela, y lo que fueron mostrando era fundamentalmente que en esta escuela, cuando se formaban los grupos para desarrollar las tareas y los proyectos dentro de esa escuela, los grupos tendían a formarse de manera emergente entre personas de la misma raza. Entonces uno podía ver que existía mucho mayor interacción social entre gente de raza negra y entre gente de raza blanca, pero muy poca interacción entre ambos grupos. Eso se identificó como homofilia, básicamente, es decir, que las personas tienden a juntarse con otras personas que tienden a ver como similares, como
como personas similares a lo que ellos son, digamos. Y a su vez, entonces, tienden a interactuar mucho menos con aquellas personas que identifican como personas distintas. Ya en la época de la web 2.0 se observó qué pasaba en los blogs durante la elección del año 2004 en Estados Unidos, y lo que pudieron identificar era que precisamente existía una muy fuerte interacción entre usuarios que tenían una tendencia hacia el Partido Republicano y los demócratas, y muy pocas interacciones entre ellos. Y básicamente, si que esos dos grupos se interactuaban, era para discutir entre ellos. Entonces, se observaba un escenario de polarización en los blogs, y las interacciones entre ellos fundamentalmente ocurrían o aparecían para poder discutir acerca de ciertos puntos en los cuales no estaban de acuerdo. Algo que se observó después es que la homofilia conduce a cámaras de eco, es decir, cuando se produce esta segmentación en las redes sociales, dentro de cada una de esas comunidades lo que tiende a ocurrir es que las opiniones se van polarizando cada vez más. Y como se van polarizando más, entonces esos dos polos o esas dos comunidades tienden a irse separando en el tiempo. Y las interacciones entre esos grupos tienden a ser cada vez menos frecuentes. Entonces, ¿qué es una cámara de eco? Básicamente una cámara de eco funciona de la siguiente manera. Si la idea se ajusta a lo que uno piensa y confirma aquello que uno piensa, entonces uno la propaga, la comparte y la comenta. Pero si esas ideas van en contra de lo que yo pienso, generalmente lo que hacen es que esas ideas tienen una barrera de entrada a esos grupos que es mucho más fuerte y tienden a rebotar. Entonces, en las cámaras de eco lo que tiende a ocurrir es que se van reforzando las ideas que son comunes al grupo y se van alejando aquellas ideas, o es mucho más difícil ingresar a esos grupos con ideas que no son compartidas por la mayoría de los miembros de esos grupos. La motivación de nuestro estudio consistió en ver si es que esto ocurría en Chile y si es que podíamos medir el efecto de este tipo de cosas en Chile. O intuitivamente nosotros nos dábamos cuenta de que esto pasaba, pero queríamos tener algún estudio cuantitativo con resultados que nos pudiera corroborar si es que estos estudios que se habían realizado anteriormente efectivamente se replicaban en Chile o no, o si pasaban cosas distintas. Entonces trabajamos con unos conjuntos de datos de EMOL que tienen la gracia de que son datos que están muy abiertos, es decir, uno los puede descargar y uno puede observar lo que las personas opinan en relación a las noticias que se publican en EMOL. Por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando miramos esos datos es de que para una determinada noticia, por ejemplo, las personas establecen ciertos comentarios. Y esos comentarios están abiertos, entonces uno puede decir, cada uno de esos comentarios a su vez tiene likes y dislikes. Entonces uno podría utilizar estos datos para poder analizar el fenómeno de formación de comunidades emergentes asociadas a las noticias que se podían observar ahí. Y la hipótesis en el fondo es que si ocurría la segmentación de la red de usuarios, pudiéramos observar efectivamente que esto conducía a un escenario de mayor polarización y de que esto estaba de alguna manera condicionado a las entidades de las cuales se hablaba. Entonces, ese dato que aparece ahí, los likes y dislikes asociados a los comentarios, es algo que va a aparecer un poco más adelante en la presentación y que es sumamente relevante para nuestro estudio. Bueno, lo primero que se nos ocurrió es mirar las relaciones de las conexiones sociales entre estos usuarios dentro de la comunidad de EMOL. Bueno, y ahí nos dimos cuenta de que en realidad son bastante débiles. La gente no usa mucho la relación de seguir a dentro de la comunidad de EMOL. Así que había muchas componentes pequeñas, una gran componente con muchas conexiones, pero el resto de la estructura de esa red social propiamente tal era muy débil. Así que el gran desafío en estos datos con los cuales trabajamos era que no habían conexiones sociales fuertes, como podía ser observado, por ejemplo, en estudios previos en Twitter o Facebook. Entonces dijimos, lo que vamos a tener que hacer
es reconstruir esas conexiones a partir de los engagements, es decir, del interés que tienen estos usuarios por comentar acerca de ciertos personajes o de ciertas noticias en particular. Entonces, vamos a generar una vista de la red de los usuarios que esté condicionada a la entidad de la cual se habla. Y esa vista de la red es la que vamos a utilizar para poder caracterizar el surgimiento de controversia y el surgimiento de polarización en una comunidad. Entonces, la idea es que ese grafo, como no hay conexiones sociales, nosotros generemos un grafo que represente las interacciones de los usuarios durante los comentarios de una noticia, de manera predictiva, obviamente. Entonces, vamos a generar un grafo que esté condicionado a las entidades que están siendo mencionadas en las noticias. Para hacer eso, definimos un modelo que recoge los titulares y las bajadas de las noticias y los comentarios, y marca las entidades nombradas y hace análisis de sentimiento a nivel de comentarios, y entonces a través de un secuenciador lo que tenemos son estos triplets de usuarios que interactúan comentando en relación a un determinado, a una determinada entidad, según una polaridad dada. Aquí la polaridad se entiende como la polaridad positiva, negativa o neutral en términos de sentiment analysis. Es la misma idea. Entonces, esos datos no necesariamente pueden ser triplets, de hecho trabajamos con conjuntos eventualmente mayores, pero aquí para el ejemplo lo representamos como si fueran triplets de usuarios que están interactuando, comentando, por ejemplo, positivamente acerca de una entidad en una noticia. Entonces lo que hicimos fue codificar esto en un modelo que llamamos el User Entity Model, que si uno lo mira bien, seguramente les debe recordar aquello que se hace con el modelo SIBO. Es decir, cuando uno construye word embeddings, lo que uno hace es colocar las palabras del contexto de la palabra que uno quiere codificar acá en la salida. Y entonces aquí básicamente la idea también es tener un modelo que tenga estos dos factores, la matriz de entrada y la matriz de salida, y que nosotros ajustemos esos parámetros, de manera tal de que lo que haga sea predecir el vector de la entidad con una determinada polaridad en función de los one-hot encodings de los usuarios que tenemos en esa comunidad. Y eso pasa entonces a través de este modelo y permite generar esta relación entre usuarios y entidades nombradas. Algo de notación, voy a pasar rápido para que no consumir todo el tiempo, pero básicamente vamos a usar los parámetros de este User Entity Model para poder reconstruir el grafo de interacción entre los usuarios, que es lo que realmente necesitamos. Entonces el User Entity Model se puede expresar de esta manera: obtenemos un vector latente que se produce a través de la combinación de usuarios que están comentando una determinada orientación con respecto a una entidad nombrada. La función de pérdida es básicamente lo mismo que se utiliza, la log verosimilitud. Entonces queremos minimizar la log verosimilitud negativa para que efectivamente podamos maximizar la probabilidad de observar una determinada entidad condicionada a los usuarios que están realizando los comentarios. Y las salidas del modelo van a ser el vector que representa la entidad nombrada y los vectores de los usuarios. Esos vectores nosotros los vamos a usar después. Fíjense que acá, voy a usar un poquito la notación. Este está acá. No, el spotlight. Esto. Estas dos matrices, las matrices que son del User Entity Model, nosotros las reusamos. Entonces, básicamente tomamos las columnas de la matriz de entrada, que está en la matriz de usuarios contra variables latentes, para generar los grafos de interacción entre los usuarios. Entonces, ahí usamos un generador de grafos que sigue un modelo de preferential attachment que coincide con las probabilidades indicadas por estas columnas, y después esos grafos nosotros los colocamos dentro de un learner, que es el PyTorch BigGraph, para poder vectorizar los arcos y los vértices de esos grafos. Entonces, a través de esta secuencia de procesos que tenemos acá, de este pipe, finalmente lo que logramos es obtener
embeddings de los usuarios y embeddings de las relaciones entre los usuarios, condicionadas a cada uno de las variables latentes que están codificadas en el User Entity Model. Eso va a ser súper importante, de que estas conexiones en realidad están condicionadas a las variables latentes, porque después esta variable latente la vamos a usar para poder relacionar estos usuarios con determinadas entidades. Y después hay algunas cosas de eficiencia en las cuales no quiero detenerme mucho, pero básicamente para poder hacer esto de manera eficiente necesitamos algunos índices que nos permitan realizar esas consultas de vecinos cercanos sobre el graph embedding de usuario. Entonces, bueno, aquí hay un poco más de detalles, pero no quiero detenerme mucho en esto, pero básicamente la idea es que nosotros generamos esos grafos de acuerdo a la distribución de probabilidad estacionaria, y cada grafo está condicionado a una variable latente en particular, y entonces cuando superponemos esos grafos, lo que tenemos es un grafo multirrelacional, que es el que nosotros colocamos dentro del proceso de aprendizaje, para aprender las vectorizaciones de los usuarios y de las relaciones entre los usuarios. Eso es muy importante. Si es multirrelacional, tenemos también que aprender los encodings de las relaciones. Y eso lo hacemos con esa función de pérdida, usando negative sampling sobre las aristas y un max margin, un parámetro lambda para poder realizar el proceso de aprendizaje. Después hacemos algo, modificamos un poco esos nodos embeddings iniciales que tenemos, utilizando una función de peso, pero básicamente es hacer una mejora sobre los embeddings iniciales, usando las relaciones de vecindad entre los usuarios, que están dadas por las relaciones de conexión que se dan entre los usuarios cuando comentan las mismas noticias. Y eso nos permite construir una nueva representación de los usuarios que tiene esta interpretación geométrica. Si yo tenía usuarios y otros usuarios que comentan las mismas noticias con una polaridad similar en relación a la entidad nombrada, básicamente lo que hacemos es codificar esas interacciones en el grafo y obtener un nuevo vector para representar a cada uno de esos usuarios, que codifica las características del usuario y también de los vecinos con los cuales interactúa más. Entonces, las salidas del modelo finalmente, y aquí viene la parte probablemente más interesante, es esta, que cuando tengamos una nueva noticia, ¿cómo se ocupa este modelo? Cuando tengamos una nueva noticia podemos recuperar el vector de la entidad nombrada en esa noticia y recuperar los top K usuarios que históricamente más veces han comentado acerca de esa entidad, recuperar sus vecinos, y de acuerdo a eso tener una vista de el grafo de interacciones entre los usuarios, antes de que los usuarios interactúen. O sea, es un modelo generativo de grafos condicionado a las entidades nombradas en el texto. Y ese grafo es un grafo con pesos, donde los pesos de las aristas corresponden se pueden calcular utilizando esta función. Y entonces uno puede saber qué tan cerca o qué tan lejos van a estar los usuarios cuando se comenta acerca de una determinada entidad. Les voy a contar brevemente acerca de los datos. Bueno, este es un dataset que está disponible acá, véanlo. Después yo les voy a dejar la presentación para que la puedan descargar. Que es un dataset de noticias que cubre 3 años básicamente de noticias. Tiene ciertas propiedades, por ejemplo, de que hay algunos usuarios que comentan mucho más que otros, y hay algunas noticias que captan mucha más atención que otros. Y eso es lo que se esperaba. ¿Qué pasa con los likes y dislikes? Básicamente, el punto con los likes y dislikes está en que hay comentarios que tienen likes y dislikes, y hay unos pocos comentarios que tienen muchos likes y dislikes a la vez. Entonces, esos serían los comentarios que nosotros diríamos que generan controversia, porque generan muchas opiniones a favor y en contra. Entonces, lo que hicimos fue utilizar los datos de likes y dislikes para generar etiquetas de las noticias, en función de cuáles de ellos generaban más comentarios que fueran controversiales. Y al separar el dataset de noticias, utilizando eso, nos damos cuenta de que las noticias controversiales tienden a generar más comentarios que las otras, como era de esperar. Y si uno mira lo que ocurre con las entidades más nombradas, dependiendo si son noticias controversiales y no controversiales, uno encuentra ciertas diferencias bien marcadas. Uno podría inferir de que las entidades que están relacionadas con el deporte
generan menos controversia, como era de esperar, y las que están relacionadas con actualidad nacional y política son las que generan más controversia. Bueno, usando Gin para detectar controversia, lo que uno puede hacer es inferir la polaridad de los usuarios, y para eso usamos Majority Voting para colorear los polos de los grafos generados. Y esto es muy importante, los índices, tenemos dos índices de controversia, pero lo más importante es lo siguiente. Polaridad significa de que una determinada comunidad tiene dos polos, pero controversia lo que mide es el nivel de interacciones entre esos dos polos. Entonces uno podría tener un escenario polarizado, pero sin controversia, porque en el fondo esos dos polos no interactúan. Cuando interactúan, entonces surge una controversia, ¿no? Porque en el fondo lo que están haciendo es contraponer las distintas versiones en torno a una determinada noticia, por ejemplo. Entonces, para medir eso, hay dos índices, uno que está en el trabajo relacionado, que es medir la interacción utilizando random walks, y otro que tiene que ver con el relative closeness entre los dos polos, que se mide de esta manera, como el grado de similitud entre usuarios que están en polos distintos y el grado de similitud interna entre esas dos comunidades. Entonces tenemos dos tareas, uno que es pronosticar en función de el escenario, es decir, qué tan polarizado se coloca los usuarios de la red de MOL en función de una determinada noticia, y después cuál es el grado de interacción entre esos dos polos. Y tarea 1, pronóstico de polaridad, y tarea 2, pronóstico de controversia. Estos son grafos observados, donde aquí a la izquierda podemos tener, por ejemplo, dos polos que se ven claramente, pero que están generando, hay mucha mayor predominancia de los azules, en este caso en relación al rojo. Y aquí vemos, por ejemplo, que hay una interacción mucho mayor entre dos polos. Entonces, claramente hay una sección, por ejemplo, de los usuarios que está con color rojo, que está mucho más cargada que lo que se muestra en el color azul, y están interactuando fuertemente. Aquí hay un acoplamiento mucho más débil entre esas dos comunidades, podríamos decir. De hecho, que la comunidad roja, en este caso, es bastante minoritaria. Entonces, ese es el tipo de cosas que queremos detectar. Aquí, hartos experimentos, nos comparamos contra modelos basados en texto, basados en Transformer, por ejemplo, otros modelos basados en grafos de conexiones de usuario y GIN, digamos, y nos va bastante bien en la tarea de detección de controversia ex post, que en realidad no tiene mucha gracia, porque detectar controversia una vez de que los usuarios ya hicieron comentarios podría también resolverse utilizando alguna herramienta de analítica de texto. Pero el escenario que sí nos interesó mucho es si es que podemos detectar estas controversias durante, es decir, ex ante, antes de que explote una controversia, y GIN tiene esas capacidades precisamente, ganándole, por ejemplo, a BERT, que BERT, si estuviera trabajando, por ejemplo, solamente sobre el texto y utilizáramos a BERT para hacer el pronóstico de controversia, utilizando las etiquetas que yo les estoy mostrando, no tendría la misma capacidad predictiva que tiene un modelo basado en generación de grafos. Y en cuanto a detección de polaridad de usuarios, bueno, aquí este es como algo bien fuerte, que en el fondo uno puede pronosticar con una accuracy alrededor del 60%, que uno diría no es mucho, pero es que si uno realmente piensa en cuál es la tarea que está detrás, qué es lo que estamos pidiéndole a la máquina, realmente sí que es interesante. Lo que estamos pronosticando con esto es cuántos usuarios van a comentar en una determinada polaridad una noticia. Entonces, uno podría decir de que aproximadamente el 60% de los usuarios que comentan, uno ya sabe qué es lo que van a comentar, y además sabe qué van a comentar. Digamos. O sea, que sabe que van a comentar una determinada noticia y que van a tener una opinión positiva o negativa con respecto a esa noticia. Entonces eso es muy fuerte, porque lo que nos está mostrando este resultado es que mucho de lo que ocurre en la red, mucho del comportamiento de las opiniones de las personas son absolutamente predecibles. Ese para mí es, de hecho, el resultado más fuerte del paper. Mucho de lo que se dice en la red es absolutamente predecible. Bueno, como conclusión, GIN puede detectar el surgimiento de controversias durante el desarrollo de una noticia, y su mejor desempeño lo obtiene durante las primeras 6 horas del evento. De hecho, después, mientras más información hay, en general lo que empieza a ocurrir es que empieza a decaerle el desempeño. Entonces,
pareciera ser más fácil al principio hacer un pronóstico que al final, porque en realidad al final hay tanta información que el modelo no, le cuesta un poco más hacer el pronóstico. Y eso es un poco, hasta cierto punto, contraintuitivo. Puede mostrarnos las dinámicas de una controversia que son dominadas por la intervención de pocos usuarios con alto nivel de polarización y nos permite inferir la polaridad de los usuarios en relación con una noticia dada. Esta tarea, como les mostré, es difícil, pero lo importante es que exista predictibilidad en esa tarea. Lo que está sugiriendo es que el factor predominante en la dinámica de una controversia es el sesgo de los usuarios. La publicación está disponible, está en línea para que la puedan bajar y los datos también, para que puedan trabajar con eso y extender esto. Hay hartas líneas en las cuales se puede extender este trabajo. Eso, muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias, Marcelo. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos, fue bastante rápido, tenemos 25 minutos para discusión. Oye, disculpen si hablé muy rápido, pero no quería pasarme y como había hartas cosas que hacer, que mostrar, quería ajustarme a los tiempos. Así que bueno, pregúntenme lo que sea necesario. Una consulta. Yo, Alex, Sí, ¿se escucha bien? sí, te escucho muy bien. Eso era. No, cuando habla de polarizar, se supone que un usuario está en un polo u otro, ¿cierto? Condicionado a la entidad nombrada. Por ejemplo, si vamos a Ya. hablar, no sé, de Piñera, uno podría, usando Gin, saber de qué vas a opinar positivo o negativo, o a lo mejor vas a ser neutral, cuando Ya. comentes acerca de esa noticia que menciona Piñera. Ese es como el punto. Y cuando dos usuarios de polo opuesto interactúan, ocurre controversia. Y entre más hablen, mayor controversia, ¿cierto? Entre más usuarios de polos distintos, ¿cierto? Esa es la idea, claro. La controversia Ya. surge de la interacción entre polos opuestos. Perfecto, entendí bien entonces. Entonces mi pregunta es, se supone que esto es con una suerte de objetivo de buscar que hayan más diálogo, en un sentido de intercambio de ideas, pero sin llegar a tirarse en mala contra el polo opuesto, ¿cierto? ¿Hay una medida acerca de la intensidad de la controversia? Porque no es lo Sí, mismo me parece equivocado tu punto, a mira bastardo infeliz, estáis mal. sí, Entonces, sí, exactamente. ¿hay Mira, medidas? eso se puede, sí, los índices de controversia que estoy mostrando ahí, te pueden mostrar qué tan fuerte es la controversia. En el fondo, mientras más interacción entre polos opuestos hay, mayor es la controversia. Entonces, por ejemplo, uno podría tener posiciones muy contradictorias, pero si interactúan poco entre ellas, no hay controversia. Lo que hay es un fenómeno de cámara de eco, ¿no? Pero la controversia surge cuando la interacción es más fuerte. Y ambos índices, los que están acá, el RWC y el RSC, lo que miden es ese nivel de interacción. Entonces, uno podría utilizar el valor del índice para pronosticar qué tan fuerte es tan intensa va a ser la controversia. Ya, perfecto. Perfecto. Gracias. Yo tengo una pregunta ingenuamente democrática acá. ¿Tienen alguna medida de qué es lo que pasa en la barrera entre dos polarizaciones? Por ejemplo, si unos usuarios se pueden cambiar de un grupo a otro, o es aún más refuerzo a los estudios anteriores de que eso pasa muy poco. Eso pasa poco, sabes que nosotros introducimos en el análisis, yo aquí lo estoy mostrando con dos polos, pero tenemos un análisis en el cual colocamos una comunidad neutral. Y vimos qué tanto de eso ocurría en realidad, y en realidad hay poca neutralidad en la red. Generalmente las opiniones tienden a ser bien polarizadas. Entonces, los resultados colocando el tercer valor de polaridad, que es la neutralidad en el fondo, cubrían muy pocas noticias. Entonces eso, de hecho eso es bien preocupante, porque lo que uno esperaría
es de que pueda existir un grupo de usuarios potente, con una voz fuerte, que haga de puente entre dos polos. Pero eso, en los datos al menos aquí que nosotros miramos y los resultados que nos entregó el modelo, ocurría muy poco, era muy poco frecuente. Gracias. Marcelo. Sí. Me acuerdo que en alguna parte del proceso se hace un sentiment analysis. Sí. Mi duda es como, ¿qué tan desarrollado está eso en español? ¿O hay mucha brecha entre los modelos en inglés? Sí, yo diría que la brecha es importante. Claro, aquí nosotros tenemos una dependencia del modelo de herramientas de terceros, porque en el caso de Sentiment Analysis, nosotros usamos el SentiPy, que funciona, pero tiene, no sé, desempeño, dependiendo del dataset en el cual tú lo evalúas, en torno al 70, 80, en F1, por ejemplo. Entonces, sí, hay dependencia de herramientas de terceros. Eso no es un modelo end-to-end, ¿sí? Sino que necesitamos un determinado tipo de preprocesamiento, y eso es una de las limitaciones que tiene este modelo. Y yo entiendo de que existe, al menos lo que yo creo, es que existe un gap entre las herramientas entrenadas en inglés y las que están entrenadas en español, porque hay menos recursos en español. Entonces, como han habido menos esfuerzos por desarrollar datos para entrenar sentiment analysis en español que en inglés. Y entonces eso redunda que los resultados de los clasificadores de polaridad en inglés sean superiores que en español. Así que esa es una dificultad, claramente. Claro, y también me imagino que en el parser también pasa lo mismo, ¿no? En el DNER, Claro. sí, también es lo mismo. Sí, también tenemos ahí hay una dependencia también. Y sí, tiende a ocurrir lo mismo. Ahora, en la parte de post-tagging y NER, la brecha es un poco menor entre inglés y español. Es mayor la brecha en términos de sentiment analysis, al menos el tipo de cosas que hemos visto nosotros. Ya. Hola Marcelo, yo tengo una pregunta. ¿Viste a lo largo de tu investigación si hay alguna componente como de temporalidad que influyera en la polarización? Como por ejemplo, no sé, los lunes la gente estaba más polarizada que los viernes, o en la mañana los comentarios eran más polarizados que en la tarde o algo así. Claro, estacionalidad, no analizamos estacionalidad. Yo creo que es súper interesante extender este trabajo, por ejemplo, en esa parte. Yo creo que sería potente. No lo vimos en realidad. No. Podríamos haberlo visto, por ejemplo, dado que tenemos 3 años, perfectamente podríamos haber visto algo así. Pero no lo hemos mirado todavía. Gracias. Hola Marcelo, oye, un par de preguntas. Una es, MOL no sé si tiene una caracterización de ser más o menos comentarios más de derecha que de izquierda. No sé si eso afecta algo en las estimaciones que se hace sobre la polarización de los comentarios, ¿no? Comparado con otros lados como el mostrador, que tal vez puede ser más de izquierda, Sí, o tal vez alguno más central. Sí, permíteme comentarte acerca de eso. Cuando nosotros miramos, no sé si estoy mostrando la tabla, se ve, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, puedes ver con cierta claridad de que los personajes que generan mayor controversia tienden a ser de lo que se llamó en esa época la nueva mayoría. Esto cubre las elecciones del 2017. Y eso te va mostrando claramente el sesgo que tiene la comunidad de seguidores de MOL. ¿Ya? Si uno podría esperar de que si uno se va al mostrador o a otro tipo de medio, evidentemente este sesgo de la comunidad apunte hacia otro lado. Y déjame comentarte algo más porque yo creo que es interesante. Esos dos grafos que están ahí, donde tienes el que tiene mucha polarización, que es el de la derecha, este que está acá, es de una noticia en la cual se está comentando acerca de Bachelet, de Michelle Bachelet. Y este que está acá a la izquierda
donde hay muchos azules y muy poquitos rojos, los rojos muestran los que están en contra y los que están azul los que están apoyando, es una noticia que se está en la cual se está comentando acerca de Sebastián Piñera. Entonces, claramente, esa comunidad tiene un sesgo súper marcado. ¿Ya? Y eso es la realidad, o sea, los datos tienen sesgo y lo que hace el modelo es reflejar el sesgo que esa comunidad tiene. Súper. Y otra cosa, dijiste que era el 2017, algunas noticias, y son 3 años, o sea, hay una noticia incluso del 2020. No, hasta el abril del 2019, así que no alcanzó a tomar el estallido social. De hecho, Esa era mi pregunta. otra cosa súper interesante que se podría hacer acá es ver qué pasa desde octubre de 2019 hasta ahora, por ejemplo. ¿Qué tipo de cosas nos ocurren? Esa es otra extensión de este trabajo. Sí, eso mismo iba a preguntar, gracias. Sí, quisiera mencionar ahí de que, como ven, hay hartas extensiones de este trabajo y una de las cosas que queremos seguir haciendo en el Instituto Fundamento de los Datos es explorar esas extensiones y están todos invitados a participar de ellas, ¿no? Quizá, Marcelo, también le podrías comentar, por ejemplo, el uso de esto como para informar a un moderador de estas redes sociales, que es algo que se ha comentado. Como para buscarle utilidades. Tiene utilidades, sí, porque una de las capacidades que tiene este modelo es que cuando vas a publicar una noticia, dentro de las primeras horas en que se observan los comentarios, uno podría proyectar si es que efectivamente esto va a generar una controversia mayor o menor. Entonces, a los moderadores de comentarios en estos sitios, eventualmente podría serle de mucha utilidad, y de hecho nos han preguntado a nosotros si es que es predecible el surgimiento de una controversia. Entonces, usando un modelo de este tipo, uno podría tener un indicador de controversia, por ejemplo, y podría darle este tipo de información a los moderadores de foros. Y ellos podrían saber, por ejemplo, mira, conviene, por ejemplo, moderar un poco la manera en la cual se está escribiendo esto. Eventualmente hay algunos usuarios que van a colocar algún tipo de comentario que va a ser muy incendiario. Eso. Entonces, esa información que es sumamente valiosa para los moderadores de estas comunidades. Ahora, ¿qué pueden hacer con eso? Es una pregunta abierta. Yo no tengo claro de que uno pueda controlar. Esto es como un caballo desbocado al cual le quieres colocar rienda. La gente ya se larga a comentar algo y ya surge una controversia. Yo creo que es muy difícil parar eso. Y una de las gracias que tienen las redes sociales es efectivamente su espontaneidad. Pero, bueno, eso. Pero en el EMOL nosotros pillamos los que estaban, ¿te acuerdas? En el dataset vimos que había algunos que estaban baneados. Sí. Sí, algo que probablemente sí, pero es que es ex post, ¿no es cierto? Cuando sí. hay comentarios que las personas pueden, los otros usuarios pueden denunciar, por ejemplo, comentarios de odio o comentarios con lenguaje de odio, básicamente. Entonces, a esos usuarios los editores los pueden banear perfectamente. Ahora aquí lo que estamos haciendo es predecir, entonces uno podría decir, mira, sí, este usuario generalmente tiene una tendencia a generar controversia con sus comentarios, pero es ex ante, o sea, el modelo tendría la capacidad de hacer eso antes de que haga el comentario. ¿Y qué alcance puede tener eso? Habría que conversar con la gente de comunicaciones, con los periodistas, digamos. Pero yo creo que de todas maneras hay información sumamente útil para ellos. Quizás un poco apoyar ahí el hecho de que este tipo de tecnología en general está orientada a tratar de alguna forma apoyar, regular o servir para ir también regulando el uso de estas herramientas de inteligencia artificial y en este caso también las herramientas de las redes sociales, ¿no? En los últimos años y de hecho en los próximos años también yo creo que van a empezar a salir cada vez más información de cómo
es posible manejar las redes sociales, ¿cierto? Y cómo de alguna manera este tipo de herramientas empiezan a jugar un rol súper clave, ¿no? Creo que Denis comentó, no sé, alguien comentó de que hay un nuevo documental que salió ahora hace poco en Netflix, yo no lo he visto, que habla un poco del poder de las redes, del manejo de las redes sociales, que se une a unos que ya habían aparecido. Recién me llegó hace como 2 semanas un nuevo documental, de hecho que todavía no, lo hizo la Universidad de Stanford en su centro de Human Sí. AI, y que lo van a estrenar ahora creo, en un festival de cine, y de hecho yo ahí saqué voy a mirarlo porque me inscribí para mirarlo en una van premier que van a dar. Pero un poco todo eso empieza a mostrar el ruido de este problema, ¿no? De que es como, es un problema muy relevante, ¿no? Y que ya, no sé, en elecciones políticas que han ocurrido en los últimos años se ha empezado a manifestar. Eh, y yo siento que este tipo de herramientas empiezan a ser totalmente indispensables para poder ir frenando un poco este caballo desbocado que menciona Marcelo. Sí, hay mucho alcance. Bueno, está el documental El dilema de las redes sociales, está en Netflix. Y ahí sale los alcances que en el fondo que han tenido las redes sociales y cómo han jugado un rol en términos, ahí tiene un mensaje alguno que es bien negativo, dicen que son un catalizador del conflicto social, fundamentalmente las redes sociales. Y tienen esa capacidad de poder amplificar la polarización, que es precisamente lo que estamos viendo en este y otros experimentos, la amplificación de la polarización y de la controversia también. Así que, claro, este es un tema súper fuerte, digamos, súper importante. Ahí está la publicación a todo esto, porque hay muchos detalles, esto es un trabajo bien largo. Y lo otro que les quería comentar es que los datos están disponibles con las etiquetas, entonces uno puede seguir si está interesado en la parte de los modelos, probando otras cosas, por ejemplo. Ahí están los datos, ¿ya? Son datos completos, abiertos y con las etiquetas de controversia para poder hacer. De hecho, otros yo modelos. creo que otra arista podría ser tomar los datos de trabajos anteriores y ver si las redes sociales han ido aumentando en polarización con respecto a varios años. Si es que se pudiesen conseguir datos agrupados de distintas redes sociales a lo largo, en distintos países y a lo largo de los años. Sí, eso es bien interesante. Poder hacer un estudio histórico en el fondo, de cómo han ido evolucionando. Incluso dentro de una misma red social probablemente uno podría ver algo así. Sí. Si hay una duda, acá son siempre los datos de Emoy, pero ¿hay posibilidad de como conseguirse datos de otro medio para como justamente validar esto de que Emoy tiene este sesgo de como con Piñera y Bachelet, pero en otro diario que es de otra tendencia, el sesgo se invierte, por ejemplo? Porque nosotros acá estamos como sabemos por conocimiento personal que pasa eso, pero tal vez nos gustaría validarlo como con datos fijos de que efectivamente hay una tendencia en ese medio. Claro, o sea, yo creo que es súper bueno mencionar de que esto nació en el equipo del instituto, en el proyecto 4, ¿no es cierto?, de Explainability, y que fueron los estudiantes precisamente los que identificaron esta fuente de datos. Entonces después nosotros lo tomamos y empezamos a trabajar sobre esos datos, pero algo que hace muy particular esta fuente de datos y que facilitó el análisis y la construcción de este modelo es eso que estoy mostrando ahí con el dedito. Que los comentarios tienen likes y dislikes. Y eso no todas las redes lo tienen. Lo otro, lo más importante, es que los datos están abiertos. O sea, se podían descargar los datos completos. Así que en esa fuente en EMOL, claramente había una tremenda oportunidad para poder realizar este análisis. Entonces estamos muy limitados en relación a que otros medios
nos puedan proporcionar datos que tengan características similares. La clave está en lo que muestra la manito. Los comentarios tengan likes y dislikes, porque si no va a ser muy difícil que podamos atribuir una controversia a una determinada noticia. Porque aquí está la clave, ¿no es cierto? Sabemos cuántos comentarios que van hacia un lado y hacia el otro, y en función de eso nosotros podemos inferir el nivel de controversia de las entidades nombradas. Si no tenemos esos datos, es mucho más difícil reproducir este estudio. ¿Algún comentario más? Bueno, ha sido una buena discusión. Hemos estado como 20 minutos discutiendo, así que está bien. Eso, pues qué bueno. Dale, Alen, tú. Oye, invitados yo quedo disponible, que me contacten, que nos contacten a Álvaro, a Denis, a mí, para continuar, extender este trabajo. Esto es súper importante, digamos, trabajarlo y seguir mejorando el conocimiento que tenemos acerca de los fenómenos en redes sociales, con herramientas de inteligencia artificial en este caso. Entonces, abiertos para continuar y extender este trabajo. Exacto. Súper. Bueno, entonces yo creo que queda agradecer a Marcelo por darnos esa maravillosa charla y por darnos la oportunidad de quizás también participar en ese proyecto. Un aplauso. Y bueno, muchas gracias a todos los que vinieron hoy día. Tuvimos una buena asistencia también, a pesar del deadline, así que se los agradezco a todos. Nos vemos la próxima semana, de nuevo, mismo horario, mismo canal. Sí. Un mensaje, sí, un anuncio Álvaro, pequeño. Mañana, con probabilidad 99%, voy a ir al IALAP en la tarde, como a las 4 o algo así. Si alguien necesita algo del laboratorio, mándeme un mail porque voy a ir físicamente al laboratorio mañana. Tengo que sacar algo de ahí. Hay que ir con un lanzallamas, yo creo, para eliminar las cosas que sacar la telaraña, o así. Pero bueno, no sé, si alguien, la máquina de café. Si alguien necesita algo que viva. quiera sacar de ahí y que pese menos de 20 kilos, me avisa. Ya, que estén bien, cuídense. Super. Muchas gracias a todos. Un abrazo, cuídense todos. Chao, gracias Marcelo. Chao, que estén bien. Chao.